A manera de introducción, vamos a recordar muy rápido lo que hemos estado viendo del capítulo 5 de Mateo. Recordemos que lo primero que vimos fueron las bienaventuranzas, es la primera parte, la primera sección de Mateo capítulo 5. Si pudiéramos dividirlas también en segmentos para poder tener una idea más clara y a la vez también resumida, podemos decir que Mateo capítulo 5 del verso 1 al 9 nos habla de las características de aquellos que pertenecemos al reino de Dios, los que somos hijos de Dios, que haya pobreza de espíritu, que haya los que lloran, dice, los misericordiosos, los pacificadores, etcétera, dice otras cosas. Pero en esos primeros versos del capítulo 5 nos habla de esas características que debemos tener los que nos consideramos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo y que a su vez somos hijos del reino o participantes o pertenecientes del reino. Dice en el verso 3 de Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y casi al final de las bienaventuranzas, en el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, uno de los enfoques primordiales que se da aquí es que somos pertenecientes a ese reino y como parte de ese reino debemos de tener ciertas características como las que ya mencioné, las que pudimos ir desarrollando. Si pudiéramos englobar en una sola frase o en una sola expresión todas las bienaventuranzas, porque al final algo de lo que el Señor quiere enseñarnos aquí, yo creo que se puede resumir en esta frase, que la felicidad del hombre únicamente está en Dios. Me refiero a felicidad, aunque la palabra dice bienaventurados, y hay quien ha traducido esta palabra de bienaventurado como 1000 veces feliz. Es decir, es alguien tan feliz que también se acaban las palabras para poder expresar esa felicidad. Pero si pudiéramos ver de una manera global el mensaje de las bienaventuranzas, además de que son características de los hijos de Dios, también podemos tomar de una manera global que nuestra felicidad o nuestra dicha, esa gran dicha que como seres humanos tenemos, solamente la vamos a encontrar en Dios. Es cierto que estar con nuestros familiares nos hace felices o dichosos, el que podamos tener un hogar, el que podamos tener ropa con que cubrirnos de alguna manera es dicha, pero eso se puede acabar la ropa, puede ser que alguno de nuestros seres queridos parta, y si nuestra felicidad dependiera de ellos o nuestra dicha dependiera de ellos, entonces en ese momento nos volveríamos los más tristes del mundo porque ya no está la fuente de mi dicha. Sin embargo, lo que el Señor Jesús enseña aquí es que nosotros, nuestra dicha, felicidad, gozo, alegría, está en Dios, está únicamente en Dios y en lo que Dios nos ha dado como nuestra familia y demás cosas. Pero principalmente la fuente de nuestro gozo, pues es el Señor, ¿sí? Eso es lo que diría la primera parte. La segunda parte, cuando dice de los versos 10 al 12, es la reacción que tiene el mundo ante los hijos de Dios. ¿Qué dice en el verso 10? Cuando padezcas persecución, cuando te vituperen, cuando te persigan, cuando hablen en contra de ti, cuando mientan hablando de ti, esa es la reacción del mundo ante los hijos de Dios. Del 1 al 9 es lo que somos delante de Dios, del 10 perdón, al 12 es la forma en que el mundo nos trata, nos menosprecia, nos hace de menos, nos señalan, porque nosotros no somos como ellos, porque en Romanos el apóstol Pablo dice, no te conformes o no tomes la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese choque en el que nosotros somos como con esas características de hijos del reino y el mundo, entonces el mundo nos rechaza, nos desprecia. Eso sería la segunda parte de lo que estuvimos estudiando. Después, en el capítulo 5, verso 13 al 16, vimos dos características que también tenemos los hijos de Dios, pero ahora nosotros por el mundo. Lo que de una manera el mundo nos rechaza, pero ese rechazo nosotros no debemos de tomarlo como, bueno, pues entonces que se pierdan, que se vayan al infierno, sino que nosotros ahora tomamos acción a favor de ese mundo que nos rechaza, siendo sal y siendo luz del mundo. Y pongamos atención que dice, ustedes son la sal y son la luz. No dice son una sal o una luz, sino que no hay otras personas en el mundo que puedan llevar el mensaje de salvación y alumbrar o iluminar el mundo con la obra de Cristo en nuestras vidas, sino nosotros los que hemos creído en Él. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes son la
sal, no hay otro. Nadie más va a poder llevar al mundo el mensaje de salvación si no son los hijos de Dios, y nadie va a poder mostrar la obra de Cristo en sus vidas si no los hijos de Dios. Entonces somos sal y luz, la sal y la luz del mundo. Esto, como les decía, como manera de introducción, porque el Señor Jesús, siendo todo un maestro, el maestro de maestros, lleva una secuencia en lo que Él enseña, y entonces lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que vamos a considerar que es a partir del verso 17, va muy conectado con lo que acabamos de ver, pero también con lo que sigue a partir del verso 21. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo 5:17. Y el Señor Jesús comienza diciendo esta porción, esta enseñanza. Recordemos que acaba de cerrar lo anterior con la luz del mundo y ahora comienza esto nuevo diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De entrada tenemos que ver aquí dos cosas muy interesantes. Les decía que esto, lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar, estos 4 versos, si no mal recuerdo son 4 versos nada más, es la introducción que el Señor Jesucristo hace a lo siguiente que va a enseñar, pero también lo conecta con lo que acaba de decir, con lo que acaba de hablar en cuanto a las bienaventuranzas. ¿De qué manera lo conecta con lo anterior cuando dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? ¿Por qué menciona la ley y los profetas? Es bien curioso, es interesante, y además con un propósito que el Señor Jesús haya dicho ley y profetas, o ley o profetas. En algunas ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que se menciona la ley englobando todo el Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, si me acompañan brevemente, vamos a ver lo que dice un pasaje en cuanto a lo que está escrito vamos a Mateo, por favor. No, Juan, discúlpenme, Juan, vamos a Juan 12. Vamos a ver cómo esta gente que habla aquí engloba todo el Antiguo Testamento diciendo solamente la ley. Juan 12, y vamos a leer el verso 34. Dice: le respondió la gente, es decir, la gente que estaba escuchando al Señor Jesús, dice, le respondió: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pero donde nos enfocamos es cuando dice que ellos habían oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Por darles una idea, estos hombres posiblemente tenían en sus pensamientos el Salmo 110, verso 4, Isaías 9, 7, Ezequiel 37, 25, Daniel 7, 14, que en estos pasajes que les di habla acerca de la permanencia del reinado del Mesías. Entonces, cuando ellos dicen la ley, no están pensando en Moisés, como muchas veces, al menos a mí me pasa, que oigo ley y pienso en los 5 libros que escribió Moisés, que sí, ciertamente los judíos los consideran como su ley, pero muchas veces cuando hablan de ley en términos generales se refieren a todo el Antiguo Testamento. En Lucas 24:44, que ya hemos visto muchas veces ese pasaje, con los hombres, mejor dicho, que va platicando el Señor Jesús, Él les menciona que se tenía que cumplir lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí menciona una triple división: ley, profetas y salmos. Pero aquí el Señor Jesús, de una manera sabia e intencional, solamente dice ley y profetas. ¿Cómo está relacionado lo anterior con los profetas? Porque lo relacionamos con los profetas, porque según lo que acabamos de leer en Juan, la gente esperaba un reino que durara para siempre. Un reino que iba a ser establecido, un reino que donde se iban a acabar los enemigos del pueblo judío, un reino donde Israel iba a ser otra vez abundante en todas las cosas, un reino que iba a ser grande en extensión. Entonces ellos tenían en mente eso, y el Señor Jesús viene diciéndoles: los van a perseguir, bienaventurados son cuando los persigan, cuando padezcan por causa de la justicia, bienaventurados cuando hablen en contra de ustedes mintiendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. Y la gente en ese momento pudo haber tenido un choque en sus ideas cuando decir: a ver, si Él es el Mesías, ¿por qué nos está hablando de que vamos a padecer? Se supone que cuando el Mesías venga, Él va a reinar, todo va a estar bien, ya no va a haber guerra, no va a haber padecimiento, no vamos a sufrir. Entonces viene ese choque en las mentes de las personas que conocían lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento o en la ley, como ellos lo mencionan, y por eso es que el Señor Jesús les dice: no piensen que he venido a abrogar. Abrogar significa anular o dejar sin efecto o a derribar ni la ley
ni los profetas. Lo que está escrito en los profetas se va a cumplir. Eso tiene que cumplirse. Y cuando menciona la ley es por lo que va a mencionar después, porque el Señor Jesús va a comenzar una serie de enseñanzas con la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, la gente podría tener esa confusión entre, bueno, como Él dice que es el Mesías, pero al mismo tiempo nos habla de padecimiento. ¿No se supone que el Mesías viene para reinar? Y de otra manera, si el Señor Jesús no pone esta introducción a su enseñanza, la gente habría pensado, ¿cómo Él dice, oísteis que fue dicho? Y Él viene a cambiar la ley, Él viene a abrogar la ley o viene a anularla. Pero Él les dice, no, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. No he venido para abrogar ni la ley ni los profetas, sino para cumplirlo. Vamos a seguir leyendo porque vamos a ir viendo de qué manera se desarrolla esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que iba a cumplir el Señor Jesús? Pues lo que estaba profetizado, por ejemplo, que habría de morir, que esa muerte sería en pago por el pecado de su pueblo, que habría de padecer, que habría de vivir en una ciudad que se llama Capernaum, que habría de nacer en un lugar que se llama Belén. En fin, habría muchas profecías que él venía a cumplir, algunas que dependían de él, otras no. Por ejemplo, el lugar de su nacimiento no dependía de él, dependía de dónde sus papás estuvieran en el momento en que él naciera. Había otras que sí, como cuando está en la cruz, que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí él conscientemente dice esas palabras, eso dependía de él el cumplimiento, pero muchas otras no, muchas otras profecías no cumplían no dependían completamente de él, sin embargo se cumple lo que estaba profetizado en el Señor. Entonces dice, yo no vine para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió lo que estaba escrito en los profetas, pero también cumplió la ley de Dios. Y aquí ahorita vamos a entrar en un apartado que vamos a ver algo muy interesante, pero no me quiero adelantar. Entonces el Señor Jesús vino a cumplir tanto lo que está escrito en los profetas, pero también la ley de Moisés. En este caso el Señor hace esa división, la ley refiriéndose a Moisés y los profetas refiriéndose a todo lo demás del Antiguo Testamento. Ley, que son los primeros 5 libros, y profetas, todo lo demás del Antiguo Testamento. Pero vean lo que dice después en el verso 18, es muy interesante. Dice, porque de cierto o ciertamente o en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí el Señor Jesús, repito, dice, yo no vine para anular la ley, yo no vine para hacerla inválida, yo vine para cumplirla. Es más, tienen que pasar a acabarse el cielo y la tierra y entonces estará cumplido todo lo que dice la ley. En el momento que el cielo y la tierra se acaben, que todo esto pase, entonces ahí se cumplirá la ley. En ese momento ya no habrá más nada que cumplir de la ley. Y dice él, ni una jota ni una tilde, es decir, ni la letra más pequeña de lo que era la ley, lo que estaba escrito en la ley, o la tilde, que para nosotros es un acento, un punto, una coma, dice nada, todo, aún lo más pequeño, se tiene que cumplir. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de que hasta que se acabe el mundo, prácticamente, en pocas palabras es lo que está diciendo, es cuando viene el cumplimiento de la ley, ahí es donde completamente la ley se acaba. Sin embargo, en Romanos capítulo 10, acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo 10, verso 4, vamos a encontrar un pasaje que de primera mano podría parecer contradictorio a lo que está diciendo el Señor Jesús, pero vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo. Aquí en Romanos 10, capítulo 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El Señor Jesús dice que la ley no va a pasar hasta que se acabe en el cielo y la tierra, y el apóstol Pablo dice aquí, el fin de la ley es Cristo. Entonces dice uno, bueno, ¿pasó la ley o no pasó? Porque yo todavía veo el cielo y hay tierra, entonces supongo que la ley no ha pasado, pero el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Cómo puedo entender que el Señor Jesús es el fin de la ley cuando el mismo Señor Jesús dice que la ley no se acabará o no será anulada hasta que pasen el cielo y la tierra? Bueno, para eso tenemos que conocer un poco la ley de Dios, debemos de entender cómo está diseñada la ley de Dios. La ley de Dios se puede dividir en 3 partes, lo que es conocida como la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral de Dios es lo que donde vienen incorporados los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos,
no te harás imagen y semejanza, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás, que son los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios, resumida en esos 10 mandamientos, aunque hay otros, pero solamente por poner un ejemplo, eso sería la ley moral de Dios, lo que tenemos que hacer nosotros, en la forma en que debemos obedecer a Dios. La ley ceremonial es todo lo que Dios manda hacer en cuanto a ofrendas, sacrificios, que debían llevar un cordero, que la ofrenda tenía que ser flor de harina, que tenían que ser panes sin levadura, que tenía que hacer aceite, en fin, Dios les da una serie de instrucciones en cuanto a la ley ceremonial, sacrificios y ofrendas que tenían que presentar. Y la ley civil es lo que la gente tenía que hacer, por ejemplo, cuando encontraban a alguien que estaba robando o que encontraban a alguien que estaba practicando la idolatría. Ok, la ley moral de Dios dice que no debemos tener ídolos, pero ¿qué pasa, Señor, si encontramos a alguien idolatrando? Entonces Dios le da la ley civil. Aquel hombre que fuera encontrado en adulterio tendrán que hacer y mandaba a Dios qué es lo que tenían que hacer, de qué manera tenían que resolver los jueces alguna situación que se presentara dentro del pueblo. Entonces, la ley de Dios podemos dividirla en esas tres partes, ley moral, ceremonial y civil. El Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, Él dice, lo que acabamos de leer es que dice, yo no vine para abrogar, sino para cumplir. En el caso de la ley moral de Dios, Él cumplió la ley moral de Dios. Por poner algún ejemplo, hemos visto ya anteriormente cuando el Señor Jesús es tentado y le dice el diablo, póstrate y adórame. Y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él cumplió ese mandamiento. Hay un mandamiento que dice que solo al Señor debemos de adorar o debemos temer. Y el Señor Jesús lo cumple. Un poco antes también cuando el diablo le dice, arrójate de este lugar, al fin que Él va a mandar a sus ángeles a que te guarden. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él estaba cumpliendo la ley moral. En el caso de la ley civil, vemos en un pasaje cuando llegan unas personas y le dicen al apóstol Pedro, oye, tu maestro no paga los 2 dracmas, y Pedro les dice sí, y cuando entra Pedro con el Señor Jesús le dice, ¿qué te parece, Pedro, de quién se cobran los impuestos? O los reyes, ¿de quién cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y Pedro le dice, pues de los extranjeros, y el Señor Jesús le dice, bueno, entonces los hijos estarían exentos de pagar el impuesto. Dice, pero para que no se ofendan, saca un pez y ábrelo y sacarás ahí, para que, creo le dice 2 blancas, si no mal recuerdo, dice, y págales los impuestos. Cumple la ley civil, aún el Señor Jesús cumple la ley civil, que la ley civil básicamente lo que ordena es que obedezcamos a las autoridades. Eso es básicamente lo que sería la ley civil, la obediencia a las autoridades, y el Señor Jesús lo hace, aunque Él sabe que Él es el dueño de la tierra. Dice, ¿cómo me cobran un impuesto de mi propia tierra? Dice, pero bueno, para no ofenderlos, les pagamos los impuestos. Y la ley ceremonial, el Señor Jesús, esto es bien importante porque la ley ceremonial la cumple Él y se cumple en Él. Vuelvo a decirlo, la ley ceremonial la cumple el Señor Jesús, pero también se cumple en el Señor Jesús. ¿Cuándo la cumple el Señor Jesús? Por ejemplo, cuando celebra la Pascua con sus discípulos. Parte de las leyes ceremoniales que Dios les había dado era que celebraran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, en fin, había diferentes celebraciones o festividades que Dios les había dado, entre ellas la Pascua, para que ellos recordaran cuando Dios sacó a su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y el Señor Jesús, poco antes de ser crucificado, Él come la Pascua con sus discípulos y cumple la ley ceremonial. Pero Él mismo en algún momento se convierte en la Pascua, es decir, en Él se cumple también la ley ceremonial. Eso de que en Él se cumple la Pascua lo encontramos en Primera de Corintios. Vamos, acompáñenme a Primera de Corintios y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el verso 7. Primera de Corintios 5, 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí el apóstol Pablo claramente está diciendo que el Señor Jesús fue la Pascua de Dios, aquel que iba a quitar el pecado del mundo para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Algo muy similar es lo que menciona Juan el Bautista cuando ve que viene el Señor Jesús y dice, he ahí el cordero, ¿qué es lo que se sacrificaba en la Pascua? Un cordero. Hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De alguna manera Juan también como anticipó, digámoslo así, que el Señor Jesús iba a ser la Pascua que se iba a celebrar. Entonces, el Señor Jesús, la ley ceremonial, las ofrendas y sacrificios que se tenían que ofrecer, Él los cumplió, pero también se cumplieron en Él. Por eso tiene mucho sentido cuando dice, yo no vine a anular, sino vine para cumplir obedeciendo en el sentido de que él obedeció a los mandamientos de Dios, pero que también en él se cumplió la ley y los profetas. Estaba profetizado que el Mesías habría de padecer, que habría de morir, y se cumple en él, lo cumple él y se cumple en él. En Hebreos, ya hemos mencionado también en varias ocasiones este pasaje de Hebreos capítulo 10, Hebreos 8, 9 y 10, ustedes lo pueden leer después con calma en su casa y van a ver cómo estos 3 capítulos de Hebreos nos hablan justamente de cómo se cumplió en el Señor Jesús las leyes ceremoniales. Entonces veamos lo que dice específicamente el capítulo 10, que es donde deja muy claro lo que les estoy mencionando. Dice en el capítulo Hebreos 10, dice en el verso 12, Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está, un solo sacrificio, una vez y para siempre. En él se cumplió el sacrificio del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo y ya no hay más sacrificios que ofrecer. Ya los cumplió él, la ley ceremonial la cumplió él y se cumplió en él. Y en el verso, más abajo en el verso, vamos a ver dónde está. Aquí mismo en el capítulo 10, pero ahora en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo los israelitas, cuando alguno se contaminaba por tocar algún animal muerto o por tocar alguna cosa inmunda, tenían que cumplir una serie llevar una serie de ofrendas o cumplir una serie de rituales para poder quedar limpios de esa situación, es decir, para quitar la contaminación que había en ellos. Pero aquí dice que el Señor Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, lo cual quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para quitar contaminación de nuestra vida porque ya no la hay. El Señor Jesús quitó esa contaminación, esas situaciones que podían marcar nuestra vida. Aquí está escrito, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ya nosotros no tenemos que hacer nada para descontaminarnos ni nada de eso, ya lo hizo Cristo. Entonces nosotros tenemos esa seguridad que en Él tenemos esa limpieza total. Recordemos también lo que dice Efesios capítulo 5, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, tiempo pasado, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No dice que la está purificando, habiéndola, tiempo pasado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin contaminación. Entonces, ya no hay contaminación que quitar, ya todo fue pagado por el Señor Jesús en una sola ofrenda y con un solo sacrificio. Entonces, la ley ceremonial es la que el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo habla de ese fin o de ese fin de la ley, se está refiriendo a la ley ceremonial, no porque el Señor Jesús la haya abrogado o anulado, sino porque Él la cumplió y en Él la cumplió una vez
y para siempre, ya no hay más nada que ofrecer. Entonces, ese pasaje que de repente podría crearnos conflicto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Señor Jesucristo la cumplió, la ley ceremonial. Ahora, ¿por qué estoy tan seguro de eso? Por lo que dice después el apóstol Pablo. Si me acompaña nuevamente a Romanos capítulo 10, ese pasaje está hablando nada más y nada menos que de la forma en que los seres humanos podemos llegar a la salvación. Dice en el capítulo 10 de Romanos, les voy a leer desde el verso 1 porque todo esto es muy interesante. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense qué interesante que a veces nosotros no oramos del todo bien. Hay veces que alguien nos pide oración y oramos, Señor, por favor, sánalo de esta dolencia y ayúdale a dejar esta situación. Tiene un problema en su carácter, hay un dolor en su corazón. Y ciertamente los israelitas podrían haber tenido todo eso y podrían tener pecados y podrían tener tristeza en su corazón, tal vez ser víctima de algún vicio. No sé qué cosas podrían tener los israelitas. Sin embargo, el apóstol Pablo no decía, hazlos libres de esa enfermedad, quítales esa situación, quita la tristeza de su corazón o quítales esa adicción. Él decía, yo oro por ellos para salvación, porque dentro de la salvación viene todo lo demás, viene una sanidad del corazón, viene una libertad en nuestra vida. Recordemos que dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el apóstol Pablo pedía salvación para Israel, pero sigamos, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, tienen un celo, pero no conocen realmente cómo debe ser ese celo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, ellos creían que se podían ganar el favor de Dios, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, ellos piensan que con las ceremonias que ofrezcan, con los sacrificios que hagan, con las ofrendas que lleguen, pueden ganarse la justicia de Dios. Y Él les dice, no, pero ellos no han entendido que eso ya lo cumplió Cristo, que la salvación hoy viene por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo, de lo que Él ya cumplió. Ahí se acabó todo, ya no hay más que ofrecer. Y después, vean lo que sigue diciendo. Verso 4, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aunque esto algunas veces lo hemos tomado como repetir una oración, a ver, repite que tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, realmente lo que esto quiere decir es que tú estás convencido de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y te sometes a su señorío. Lo que tú digas, Señor, lo que tú me mandes a hacer o lo que tú me pidas que deje de hacer, eso voy a hacer. Mi vida va a ser un reflejo de que tú eres mi Señor. Yo puedo decir que Él es mi Señor y después no obedecerlo, porque Él mismo lo dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces muchos podemos decir, yo confieso que Él es mi Señor. Si después hago lo que me da la gana, entonces no es mi Señor. Cuando uno reconoce el señorío de Jesucristo es someterme a Él y obedecerlo. De otra manera sería como aquellos que dicen, ¿por qué me llamas, Señor, Señor? ¿Por qué haces una oración diciéndome, tú eres mi Señor y después no te sometes a mí? Después sigues haciendo lo que tú quieras. El testimonio de nuestra salvación es los frutos que damos. No estoy hablando de milagros ni de nada de eso, sino que nuestra vida refleje la vida de Cristo, que la luz que en nosotros hay es Cristo alumbrando a los hombres. Entonces, lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo que la salvación es en Cristo, en creer en lo que Él ya hizo, en el sacrificio, en la ley ceremonial que Él cumplió. Esa es la ley que acabó. La ley moral y la ley civil de Dios, nosotros debemos seguirla cumpliendo, debemos seguir obedeciendo los mandamientos de Dios.
y también la ley civil. La ley civil, les decía hace un momento, que básicamente es obedecer a tus autoridades, y eso lo dice en Romanos capítulo 13, verso 1, dice, someteos pues, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí nos manda a cumplir la ley civil, es decir, a someternos a nuestras autoridades. Y la ley moral, aunque nosotros todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento son como el desglose de todo lo que debemos cumplir, el Señor Jesucristo nos lo enseñó de una manera muy práctica, siendo, como les decía al principio, el maestro de maestros. Nos dijo, miren, todo lo que la ley y los profetas dicen se cumple en esto: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Si nosotros podemos revisar de manera rápida los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y guarda el día de reposo para el Señor. Esos 4 mandamientos muy bien se resumen en ama a Dios. Si tú amas a Dios, no vas a tener otro Dios. Si tú amas a Dios, no lo vas a cambiar por un ídolo. Si tú amas a Dios, no vas a tomar su nombre en vano. Y si tú amas a Dios, le vas a dedicar un día a la semana. En el caso de los judíos era el sábado, pero nosotros, por nuestra cultura, el día que descansamos es el domingo. Después, en el Nuevo Testamento vemos que también los hermanos se reunían el domingo. Entonces no hay problema si no es en sábado. Pero básicamente la ley es: dedícale un día a Dios. Tienes que congregarte en algún momento, tienes que hacer lo que tienes que hacer en cuanto a honrar a Dios. Ama a Dios y no lo vas a deshonrar en ninguno de estos 4 primeros mandamientos. Después, la segunda parte dice: honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio y no codicies. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, ni voy a adulterar, ni voy a mentir, ni voy a robar, ni voy a hacer nada que a mi prójimo le pueda afectar. Entonces, el Señor Jesús, la ley moral de Dios, nosotros la encontramos en las palabras del Señor Jesús: ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley tenemos que cumplirla, no para ganarme la salvación, como un reflejo de que ya soy salvo. Como ya soy salvo y pertenezco al reino y las características del reino están en mi vida, entonces obedezco esto. Entonces amo a mi prójimo. Otro mandamiento que el Señor Jesús les dice: les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. De la manera en que yo los amé, dice el Señor Jesús, así ámense. Esa es una expresión de que ustedes me aman. Si ustedes se aman, dice el Señor Jesús, si ustedes se aman, la gente sabrá verdaderamente que son mis discípulos, que escuchan y hacen lo que les digo. De otra manera dirán, pues dicen, pero no hacen. En la carta que escribe el apóstol Santiago, en el capítulo, vamos a ver si lo tengo por aquí, en el capítulo, Santiago capítulo 1, verso 22, dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros decimos que creemos en el Señor Jesús, que amamos al Señor, pero no lo obedecemos, pero aborrezco a mi prójimo, me estoy engañando yo mismo, no a Dios, ni siquiera a ustedes. Ustedes muy posiblemente se van a dar cuenta antes que yo de mis mentiras, de mi engaño. Van a decir: él dice que ama a Dios, pero ve cómo trata a fulano, ve cómo trata a su esposa, ve cómo le habla a su marido, según sea el caso, ¿no? Entonces, ¿él dice que ama a Dios? Claro que no, sus hechos dicen otra cosa. Entonces, quien se está engañando, pues soy yo. Dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces, todo esto que estamos viendo es porque el Señor Jesús vino a cumplir esa ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Nosotros, en nuestro caso, debemos de cumplir la ley moral y la ley civil, porque la ceremonial ya la cumplió el Señor Jesús. Él es nuestra Pascua. Él fue sacrificado para que nosotros hoy podamos andar en los caminos de Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera ascendido al Padre y luego no hubiera enviado al Espíritu Santo, nosotros no podríamos cumplir ni la ley moral ni la ley civil, porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por naturaleza no lo vamos a hacer, pero en la misericordia de Dios, cuando Él viene y nos permite creer en Él, y como promesa nos envía el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para que podamos obedecer a Dios, entonces podemos cumplir la ley moral
y la ley civil que Dios nos ha prescrito, que Él ha dicho que tenemos que cumplir. Entonces, este pasaje, les decía, es muy interesante y aunque solamente pudimos abarcar dos versos, lo siguiente sigue muy conectado cuando dice después, de manera que cualquiera que quebrante nuestros mandamientos, lo vemos la próxima semana, pero hoy quiero que eso quede en nuestro corazón, que nosotros ya no tenemos que cumplir esa ley, la cumplió el Señor Jesucristo a cabalidad, a la perfección. No hay nada más que ofrecer. Él pagó por todos nuestros pecados y por toda nuestra santidad, nuestra limpieza. Ya no hay nada que quitar, ya no hay contaminación, ya no hay ninguna situación, ningún pecado que pueda estorbar mi relación con Dios, porque el Señor Jesucristo cumplió todo a la perfección, la ley moral, ceremonial y civil de Dios. Así es que esto es lo que les quería compartir y nos vemos primeramente Dios el martes. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y tengamos siempre un corazón agradecido para Dios por habernos redimido.